Si los psiquiatras y las empresas farmacéuticas venden los fármacos como seguros y eficaces, ¿por qué vemos un aumento alarmante en los efectos secundarios que informan los consumidores? ¿Qué es lo que los psiquiatras no nos dicen? Todos los fármacos crean cambios biológicos en el cuerpo humano. En la medicina general, los cambios que son intencionales se llaman efectos principales. Los que no lo son se llaman efectos secundarios. Ningún fármaco carece de efectos, secundarios o de otro tipo. Pero con los fármacos psiquiátricos que afectan los delicados procesos cerebrales, todos los efectos, incluso los efectos principales, pueden ser arriesgados, impredecibles y a veces irreversibles. All these medications that are apparently supposed to act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Así que, ¿qué son estos fármacos? ¿Y cómo funcionan? Para encontrar la respuesta, deberías poder encontrar la mayor parte de esta información en el folleto del fármaco. En el folleto se encuentra el mecanismo de acción, la explicación del fabricante del fármaco sobre cómo funciona este en el cuerpo. Tomemos por ejemplo los antibióticos, fármacos que se han usado durante más de 50 años como cura para enfermedades infecciosas como el tétano, la tuberculosis y la inflamación de garganta. Su mecanismo de acción es bien conocido. Los antibióticos impiden la actividad celular de las bacterias, inhibiendo así su crecimiento o destruyéndolas completamente. Pero con los psicotrópicos, lo que los fabricantes de fármacos dicen en sus propios paquetes es que su mecanismo de acción se desconoce. Most of the medications that are given to clients, whether SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Pero se ha notado que hay un efecto secundario principal de los psicotrópicos que es común a todos. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Pero la insensibilización de las emociones no es la única forma en que los fármacos psicotrópicos afectan al consumidor. Cada una de las 5 clases principales de psicotrópicos tiene efectos secundarios en sí mismos. Los antipsicóticos típicos como el Toracin son productos químicos poderosos que se diseñaron originalmente para paralizar los sistemas nerviosos centrales de los pacientes hospitalizados. Se usan ahora principalmente en gente con problemas mentales graves y pueden causar sentimientos de indefensión, deterioro mental, daño neurológico, demencia, temblores, contracciones nerviosas y daño a los órganos internos, por nombrar unos cuantos. Los fármacos contra la ansiedad como el Valium y Xanax se recetan para el nerviosismo, la ansiedad y los trastornos de pánico. Pueden causar la disociación del paciente, debilitamiento cognitivo, aumento de la agresividad, fatiga, alucinación y amnesia aguda. They've got foggy thinking, they're bloated, they have weight gain, they're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking, and they don't realize it. Estimulantes como el Ritalin, Adderall y Concerta se usan para gente con problemas de atención como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estos fármacos son muy adictivos y pueden resultar en atrofia del crecimiento, pérdida de peso, comportamiento maníaco, palpitaciones cardíacas, tics neurológicos, arritmia cardíaca, reducción cerebral grave y mal funcionamiento, ansiedad, insomnio, comportamiento violento y muerte repentina. Ritalin, un estimulante comúnmente recetado a los niños, actúa sobre el cuerpo en una forma muy similar a la cocaína, pero es mucho más potente. Y estudios recientes muestran que causa cambios permanentes en los cerebros en desarrollo de los niños. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible.
Los antidepresivos son una cuarta clase de fármaco psicotrópico. Como su nombre sugiere, se usan para tratar la depresión y los trastornos del ánimo. La lista de los efectos secundarios incluye visión borrosa, boca reseca, presión sanguínea baja, sangrado interno, aumento de peso, trastornos del sueño, ataques, función cardíaca debilitada y psicosis. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Un estudio encontró que Paxil, un antidepresivo de los más usados, aumenta el riesgo de cáncer mamario en las mujeres en un factor de 7 veces. Quizá lo más peligroso de todo sea la medicación con antidepresivos de mujeres embarazadas o en la etapa postnatal. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or an anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. La medicación de las mujeres embarazadas ha subido de un 20 a un 30% el peligro antes del parto, daño cerebral y a una edad fetal menor en el alumbramiento y casi lleva al triple los riesgos de defectos graves de nacimiento. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. Can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Y estos son solo unos cuantos de los muchos efectos secundarios de los fármacos psicotrópicos. Entre los 3 antidepresivos más vendidos llamados ISRS, hay 1.817 efectos secundarios posibles para el Prozac, 2.194 para el Zoloft y 2.497 con el Paxil. Curiosamente, entre estos está que esos mismos síntomas exactos que se supone que los fármacos abordan empeoran. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Antipsicóticos atípicos, una de las clases más nuevas de fármacos psicotrópicos, se usan principalmente en adultos y niños diagnosticados con desorden bipolar, también conocidos como estabilizadores del ánimo. Aunque se lanzaron con afirmaciones de ser fármacos milagrosos, con muy pocos efectos secundarios o ninguno, los antipsicóticos atípicos se han expuesto como factores que crean aumento grave de peso, diabetes, enfermedades coronarias, movimiento muscular agudamente irregular, pancreatitis y delirio. Aunque los nuevos antipsicóticos se aprobaron originalmente solo para tratar a los esquizofrénicos adultos, en un periodo de 7 años, las prescripciones para los niños han ascendido en un factor de 5, hasta un estimado de 2.500.000 recetas. Y esto acarrea consecuencias muy graves. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10, 15 years. Y no solo son los niños los que pueden resultar afectados. Se ha estimado que los fármacos psicotrópicos son responsables de más de 16.000 accidentes de tráfico cada año en Estados Unidos. Y este estudio solo consideró a conductores de 65 años o más. ¿Y qué pasa cuando estos efectos secundarios se presentan? Normalmente el psiquiatra recetará otro fármaco. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Consideremos la disquinesia tardía, un trastorno de movimiento causado enteramente por los fármacos psicotrópicos. Durante 20 años, empezando en los 50, los psiquiatras negaron los informes que relacionaban la disquinesia con los primeros antipsicóticos como el Toracin y el Haldol. Para el momento en que los psiquiatras admitieron la verdad sobre sus píldoras, había miles de personas permanentemente discapacitadas. Incluso hoy en día, la disquinesia tardía se ha desarrollado en 73,000 adultos ancianos y la enfermedad de Parkinson causada por los fármacos ha aparecido en 61,000 personas más. Pero este tipo de psicotrópicos está muy lejos de ser la excepción. Actualmente, los informes que surgen son de que los antipsicóticos atípicos de hoy y los antidepresivos como el Zoloft están causando disquinesia tardía generalizada, a veces al mes de empezar a usarlos. Pero los psiquiatras y las empresas farmacéuticas siguen poniendo en duda las nuevas pruebas irrecusables y siguen prescribiendo estos fármacos incluso a los niños. Pero de todos los efectos secundarios que los usuarios de los fármacos psicotrópicos experimentan, el más horrendo puede ser la intensa agitación interna y la inquietud conocida como acaticia. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, it's the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Un estimado del 10 al 25% de los usuarios de antidepresivos, hasta 7 millones de personas en los Estados Unidos experimentan acaticia. Y el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Psiquiatría de Trastornos Mentales admite incluso la relación entre los fármacos psicotrópicos, la acaticia y el suicidio. Las estadísticas respaldan esto. El índice de suicidio de la población general es menos de 11 por cada 100,000. Pero por cada 100,000 personas que toman estos fármacos, el índice de suicidio asciende a 718, sobre 65 veces más. Y sin embargo, los psiquiatras y las farmacéuticas nos dicen diariamente que los fármacos psicotrópicos de hecho previenen el suicidio. Así que, ¿a quién vamos a creer? Se puede empezar con cartas de advertencia a los doctores de las propias farmacéuticas, o los datos no publicados para el antidepresivo efectos, o el análisis del Prozac usando las propias estadísticas de la FDA. O incluso el informe de la Cámara de los Comunes británica sobre Zyprexa. Por supuesto, no todo el mundo se suicida, pero el enorme volumen de efectos secundarios adicionales puede ser horrendo. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. Like, and when somebody would ask me something, it would kind of like take a minute, like, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit like 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you know, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off. Pero ¿qué hay de los que dicen que los fármacos psicotrópicos realmente les hacen sentirse mejor? Que para ellos estas son medicinas que les han salvado la vida, cuyos beneficios exceden a sus riesgos.
De hecho, ¿son seguros y efectivos para ellos los fármacos psicotrópicos? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. Y hay pruebas en abundancia de que si los efectos a corto plazo de los psicotrópicos no llegan a afectarte, los efectos a largo plazo lo harán. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. La mismísima probabilidad de los efectos secundarios a largo y a corto plazo debería darle que pensar a cualquiera que considerara tomar fármacos psicotrópicos. Pero ¿qué hay de los que ya los están tomando? Quienes, sin importar lo mucho que lo intenten, no pueden dejarlos.